sobre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Reconocemos que necesitamos la palabra del Señor, escucharla, meditarla y procurar obedecerla. Y obedecerla para ser bendecidos. Los cristianos tienen varios enemigos espirituales activos durante este peregrinaje que tenemos aquí en este mundo. El sistema del mundo, que siempre tienta a que los hijos de Dios, a los creyentes, a los cristianos, quieran vivir conforme a los moldes, a los criterios, a las formas, a las culturas de este mundo, alejadas de Dios, pero que son atractivas. El mundo tienta a los creyentes, a los cristianos. Por supuesto, hay estímulos externos que estimulan y tientan a los creyentes para pecar, para que desobedezcamos a Dios, para que desobedezcamos su palabra y no oigamos la voz de su Espíritu. También hay un enemigo muy real llamado Satanás, que procurará siempre estorbar nuestra vida espiritual. Procurará que desobedezcamos al Señor, tentarnos a no escuchar su palabra, a no escuchar sus mandamientos, o tal vez escucharlos pero no obedecerlos. Ahora, estos tres enemigos reales, espirituales y activos en este mundo tienen en común una de las armas que utilizan, y es el arma de la tentación. Ser tentado, ser seducido, ser persuadido, ser convencido de manera atractiva, de manera razonable, entre comillas, o con razonamientos, o con estímulos, para caer en una tentación que deshonre a Dios, deshonra nuestras vidas, y fracasemos en esa tentación. De estos tres enemigos, el más persistente, y por eso titulé la predicación Un enemigo persistente para los cristianos, es Satanás. Satanás, porque además Satanás tiene dominio sobre el mundo, el sistema del mundo. Porque Satanás tiene dominio y autoridad, con el permiso del Dios creador, de seducir y tentar a través de varias formas, varios métodos a los creyentes. Entonces, vamos a ver en primer lugar cómo Satanás tentó a Jesús de varias formas. Probó de una, probó de otra forma, probó de otra manera. Es impresionante. Las tentaciones fueron de distinta índole, distinta perspectiva, de distinta manera. En primer lugar, intentó que Jesús hiciera mal uso de sus poderes sobrenaturales por el Espíritu Santo para saciar un gusto personal, una necesidad personal, que sonaba muy razonable después de que Jesús había ayunado
40 días y 40 noches. Y la Escritura dice que tenía hambre. La tentación muy sutil de Satanás fue decirle, si tú eres hijo de Dios, por lo tanto tienes poder, por lo tanto tienes autoridad, tienes la capacidad de hacer un milagro. Si tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra, dice uno de los evangelios, en pan. Parecía razonable y justificable que Jesús, después de tener el ayuno de 40 días, pues si no había comida, podía convertir esa piedra en pan. Pero Jesús pudo discernir a este enemigo que le estaba tentando para desobedecer la voluntad de Dios. Y era utilizar su poder antes de tiempo, y era utilizar el poder para saciar una necesidad personal. Ya voy a explicar eso más adelante. Y en el acto, nuestro Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, porque el texto dice que después de que fue bautizado, estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le llevó al desierto para ser tentado. O sea, estaba lleno del Espíritu. Inmediatamente le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso fue lo que respondió Jesús. Entonces Jesús le está diciendo, tú me estás tentando a que yo use mi poder sobrenatural, en primer lugar para mis intereses, mis necesidades, y no para la gloria del Padre. Entonces yo te digo que es más importante satisfacer el hambre espiritual con la palabra de Dios que aún el alimento físico, y no es el momento. Muy bien. Satanás, entonces, como no logró que cayera en la tentación, probó de otra forma. Satanás hace exactamente lo mismo y ha hecho lo mismo durante todos estos 2000 años y lo seguirá intentando hasta que la iglesia sea llevada por el Señor, hasta que Cristo venga por su iglesia. Seguirá tentando a los creyentes para que oremos y usemos nuestra fe pensando solo en nuestras necesidades personales, en nuestros intereses, y que nos enfoquemos solo en nosotros, y que nos olvidemos de orar e interceder por la necesidad de otros, que no oremos por entender el plan de salvación y el plan de edificación para nuestra vida. Procurará siempre distraernos para que no oremos porque el reino de Dios se haga presente y sea real en este mundo a través de la iglesia. Satanás no nos va a prohibir que oremos, o nos va a sugerir. Bienvenido, hermanito anciano. No nos va a decir no ores, sino que va a tratar de desviarnos. Si eres hijo de Dios, pues, ¿por qué te está pasando esto? Enfócate en estos problemas. Y nos va a tratar de decir, piensa solo en ti. Examinemos nuestras oraciones diarias. A ver si realmente dedicamos un poquito de oración para orar por los otros, para orar por Guatemala, para orar por los necesitados, por los que están enfermos, por los que están presos, por los que están en los hospitales, aunque no les conozcamos por nombre. Y quizá vamos a darnos cuenta que en alguna medida Satanás nos tienta, nuestra carne nos tienta a enfocarnos solo en nuestros problemas. No está mal que oremos por nuestros problemas a nuestro Padre Celestial, por supuesto que sí. Pero aún en el modelo de oración del Padre Nuestro, vemos que primero se adora al Señor, se alaba al Señor y después vienen las necesidades. Se pide que no nos meta en tentación. Padre nuestro que estás en los cielos,
al Señor, ¿verdad? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, tus pensamientos, tus planes, tus proyectos, decisiones, tu voluntad, así como se hace en el cielo, también en la tierra. Y hasta después, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Pero vemos que en esta oración es enfocarnos en la voluntad de Dios, en el reino de Dios y en lo demás. Esa es la tentación. No oremos siempre por nuestros gustos y preferencias personales en primer lugar, si no son ni siquiera necesidad. Veamos que el Espíritu Santo y estemos atentos para orar por los demás. Orar por nuestra familia, orar por nuestros amigos, vecinos, por los hermanos de la iglesia, por la congregación, por la iglesia en Guatemala, por el gobierno como nos manda la Escritura, para que haya paz aquí en la tierra y aquí en Guatemala, para que vivamos en paz. Oremos y no nos olvidemos de orar por los presos, aunque no los conozcamos por nombre, por los enfermos en los hospitales, por los que están pasando en centros de atención mental y están allí, por la gente que no tiene que comer. Satanás va a decir, ora por tu necesidad. Una tentación sutil. Entonces, que nuestra oración realmente sea en la voluntad de Dios. Bueno, Satanás entonces, como es un enemigo persistente, intentó de otra manera. Intentó que Jesús hiciera un acto temerario, peligroso, diciéndole que no le iba a pasar nada, porque Dios había prometido guardarlo enviándole ángeles. Dice el texto que los llevó al pináculo del templo y le dijo, lánzate abajo, tírate desde ahí, porque escrito está. Otra forma de tentar, con tentación hasta con parte de la Biblia. Y se sabía algo de memoria, más que los cristianos, una parte del texto, más que algunos cristianos, una parte del Salmo 91, porque escrito está, a sus ángeles enviará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos y para que tu pie no tropiece en piedra. Le cito la Escritura. Pero la tentación es, haz un show, haz algo impresionante, lánzate de arriba, tírate, porque el Señor mandará a sus ángeles para que te guarden, escrito está. No te va a pasar nada. El Señor Jesús, lleno del Espíritu Santo y lleno de la palabra de Dios, inmediatamente le dijo, sí, pero también está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No tentarás, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, es lo que le respondió realmente en ese pasaje. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces él está diciendo, yo no puedo tentar a mi Padre Celestial, Satanás. ¿Cómo nos tienta a nosotros? Cuando no logra de una manera, prueba de otra. Y prueba tentarnos para que hagamos cosas temerarias. Una cosa temeraria es hacer algo atrevido, pero más allá de lo que es prudente. En un momento dado tenemos que hacer algo que parece un poco de asumir un riesgo, pero está dentro de lo normal. Pero a veces nos tienta para que hagamos actos peligrosos. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Si nosotros aquí dentro de la ciudad capital, cuando se puede, manejamos más de 100 en unos trayectos donde se puede, estamos haciendo un acto temerario. No, pero es que el Señor mandará a sus ángeles para que nos guarden y no tropiece nuestro pie en piedra. Mis queridos hermanos, estamos tentando al Señor. Ahora, si fuera de la capital, en caminos muy abiertos, manejamos más de 120, 130 kilómetros, a 140 puede uno manejar, está haciendo un acto temerario, peligroso. No, Dios me guarda.
Estamos tentando al Señor. Si yo me subo a un vehículo y no me pongo un cinturón de seguridad, estoy tentando al Señor. Hay que ser prudente, Él me guarda. Sí me guarda, pero hay que usar el cinturón de seguridad. Un acto arriesgado es como hacer algo así. El Señor guarda mi casa. ¿Para qué le voy a echar llave a la puerta de entrada? No, Él tiene ángeles ahí. Que se quede abierta la puerta. Estoy yendo al extremo. ¿Hay alguien aquí que hace eso? La pregunta es retórica. Por supuesto que no. Le echamos llave y doble llave. Actos temerarios. Hacemos, incluso, Satanás nos tienta que desobedezcamos un poquitito y que hagamos cosas que no son la voluntad de Dios y que ya pueden caer en una falta espiritual o en un pecado. Y dice, no te va a pasar nada. Dios te perdona. ¿Se recuerdan el mensaje del domingo pasado? El mensaje de la gran mentira. ¿Cómo Satanás le dijo una gran mentira a Adán y Eva? Le dijo, no les va a pasar, no van a morir, no se preocupen. Y fue un tremendo engaño, una tremenda mentira. Ahora, nosotros tenemos que ser muy prudentes en todo lo que hagamos. No hagamos nada temerario. Nada. Pensando que Dios nos va a guardar. Un acto temerario ahorita sería ir a un montón bueno, perdón, la palabra montón es un poco común, ¿verdad? A un montón de lugares. Y podríamos decir, no, aunque todo está subiendo en cuanto a los contagios, yo voy a andar sin mascarilla porque Dios me cuida. No, hombre, seamos prudentes. Eso es ser temerario. Eso es ser atrevido. No, es que Él enviará a tus ángeles. No. Sí, pero escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Mis hermanos, no tentemos al Señor. Amén. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Satanás, el enemigo persistente en la tentación, probó de otra forma y dijo, no cayó con esta ni con la otra, lo voy a tentar por otro lado. Lo voy a tentar con el dinero, la fama, el poder y el dominio de este mundo. Humanamente, ¿quién no quiere tener, hablo muy humanamente, quién no quiere tener grandes cantidades de dinero, de poder, de fama, de popularidad? Los seres humanos de por sí nacemos con esa inclinación hacia lo terrenal. Entonces, Satanás intentó que Jesús cambiara su objeto de adoración, al Dios y Padre, el Creador del cielo y la tierra, a cambio del poder, de la fama, del dinero y del dominio en este mundo. Y le dijo, si postrado me adorares, entonces yo te daré todos estos reinos del mundo, porque a mí se me ha dado el poder sobre estos reinos. Y de hecho así fue, porque desde que desobedeció Adán y Eva, entonces el pecado entró al mundo. Satanás entró por medio de esa desobediencia, junto con la muerte, la enfermedad, la vejez, y todo el mal entró a este mundo. Y por eso el texto dice que el mundo entero está bajo el maligno. Habla de que Él es el que tiene la autoridad y el gobierno sobre este mundo. Entonces le dijo al Señor Jesús, vas a tener el dominio de todo si solo me adoras. Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, le dijo, escrito está, vete Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús habló a sus discípulos que los seguidores de Él, los hijos de Dios, siempre están tentados a querer adorar a otro Dios que se llama Mamón.
Y ese Dios Mamón es el Dios de las riquezas, de la fama, del poder de este mundo. Esa es la tentación. Y tan grande la tentación que Jesucristo dijo que era como un Dios. Entonces, ¿cómo Satanás también tienta a los cristianos que pongamos un poco más la mirada en las cosas terrenales, en las cosas de este mundo, que en las cosas del Señor? Que no estemos conformes con lo que tenemos. No estoy diciendo que uno no deba prosperar, progresar. Por supuesto que sí, es parte de la bendición del Señor. El problema es cuando Satanás nos tienta a poner nuestro corazón y nuestro amor en las cosas de este mundo. Porque incluso dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, no es el dinero. El dinero sirve para todo, dice Eclesiastés. El dinero, Dios es el Dios del oro y la plata y Él se lo da a sus hijos. El problema es poner el amor que entra con la codicia, la avaricia, y pensar y vivir solo para las cosas de este mundo. Entonces, por eso es que Jesucristo, en los evangelios, en las cartas, Pablo, Pedro, nos dicen, velen y oren para que no entren en tentación. ¿Por qué? Porque Satanás probará de una manera, de otra y de otra. Nos tentará a veces donde menos nos imaginamos. Esto ya vemos cómo lo hizo con el Señor Jesús. Ese es el segundo punto de la predicación. Veamos cómo Satanás no logró derrotar a Jesús. Dice el texto, lo vamos a leer, lo dejó por un tiempo para tentarlo después. Yo coloqué 3 versículos de 3 traducciones diferentes para que lo entendamos bien y entendamos esta verdad que quizá no la habíamos visto muy bien. Lucas 4:13 en la Reina Valera 60. Hablando después de las tentaciones de las que hablé. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, probó así, se apartó de él, ¿qué dice? Por un tiempo, nada más. Por un tiempo se apartó, dijo, no, ahorita ya me di cuenta que Jesús no logré tentar que cayera en la tentación, tentarlo a actuar equivocadamente. Ahora, escuche cómo lo dice Lucas 4:13 NBI. Y así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación con el Señor Jesús, lo dejó hasta, ¿qué dice? Otra oportunidad. Dijo, lo voy a tentar después. Lo voy a tentar después. Lucas 4:13, Dios habla hoy. Cuando ya el diablo no encontró otra forma de poner a prueba a Jesús, se alejó de él por algún tiempo. Mis queridos hermanos, las tentaciones se presentarán a veces un poco más seguidas. Pero cuando Satanás vea que usted está firme, que estamos firmes para decir no en esto, no en lo otro y no en lo otro, porque escrito está, no va a dejar por un tiempo. Y después volverá de otra manera menos perceptible si no estamos espiritualmente, digámoslo, bien, con discernimiento. E incluso se va a disfrazar o incluso usará a personas cercanas para tentarnos, para que nosotros no lo descubramos. El precedente lo vivió el mismo Señor Jesucristo. Satanás, aquí vemos esta otra forma de tentar. Tentó a Jesús para que no muriera en la cruz.
pero ya no lo hizo de manera como más directa, más visible, más clara hacia el Señor Jesús. Satanás sabía que si Jesucristo moría en la cruz del Calvario, entonces iba a ser derrotado él definitivamente, la muerte física, el poder del mundo le iba a ser quitado y entregado autoridad y poder al creyente, y también iba a quitarle el poder al pecado, a la naturaleza pecaminosa, muriendo en la cruz. Satanás lo sabía. Entonces Satanás iba a procurar tentarlo para que no fuera a la cruz. Pero usó a alguien que era discípulo del Señor Jesús. Usó a Pedro, que amaba a Jesús, que era muy entusiasta aunque se equivocaba. A Pedro, uno de los más cercanos a Jesús, lo usó. Lo usó. Oiga lo que dice Mateo 16, 21, 23. A partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro los llevó aparte y comenzó, ¿qué dice? A reprenderlo. Les llamó la atención con amor, con respeto, pero comenzó a reprender al Señor Jesús, diciendo: Dios no lo quiera. Mira, está muy espiritual, ¿verdad? Dios no lo quiera, Señor. Esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Pudo discernir. Pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Satanás tentó a Jesús a través de Pedro, diciéndole: no vayas a la cruz, no vayas, que no te acontezca, vas a sufrir mucho, ni Dios lo quiera, eso no te puede suceder, dice esta traducción. Pero Jesús, lleno del Espíritu Santo y lleno de discernimiento espiritual, inmediatamente vio que era Satanás tentándolo. Porque ¿a quién humanamente le gustaría morir de esa forma? A nadie. En ese entonces era la forma de muerte más cruel, más vil, más humillante, más dolorosa, y se aplicaba solo a los rebeldes, a los criminales consuetudinarios, a los más pervertidos, a los guerrilleros de ese entonces, a los más malos, a los malos más perversos. Muy bien. Si hacemos una aplicación, Satanás nos va a querer tentar. Escuche bien lo que voy a decir. Lo estoy sacando del texto, de la Escritura, el ejemplo. Porque si Satanás tentó a Jesús, nos va a tentar a nosotros. Y de hecho, ha probado de muchas maneras. Estoy seguro. Satanás nos va a sugerir que no vivamos en el camino de la cruz espiritualmente. Que no vivamos en el camino de la humildad, de la obediencia, del camino estrecho. Si ustedes recuerdan que Jesús a sus discípulos les dice y nos dice a nosotros: bueno, tomen su cruz y síganme. Es decir, niéguense a ustedes mismos, niéguense a sus intereses personales, a sus sueños personales, a sus deseos carnales,
a sus proyectos personales, tome su cruz y sígame. El que quiera ser mi discípulo tiene que tomar su cruz. No tiene que vivir para sí, para su carne. Tiene que vivir para la gloria de Dios, para el reino de Dios, para amar a los demás. Entonces, eso es lo que Satanás nos va a decir. Nos va a tentar. Cuando estamos padeciendo pruebas, estamos sufriendo, tenemos dificultades, Satanás nos va a tentar a que nos quejemos ante Dios o de Dios, o que reclamemos a Dios. No, pero si Jesucristo dijo, tome su cruz y sígame. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Eso sí, confíen en mí que yo he vencido al mundo. Ustedes van a sufrir, pero yo voy a estar con ustedes y yo les voy a dar la victoria, pero van a pasar por sufrimiento. Pero Satanás nos va a decir, no vayan por ese camino. Solo te convertiste al Evangelio y los problemas se te multiplicaron. Tienes más problemas ahora que sos cristiano. Claro, tenemos la salvación, el gozo, la vida eterna. Tenemos paz, pero también tenemos pruebas. También tenemos problemas, también tenemos dificultades. Y Satanás nos dice, ¿y dónde está tu Dios? No sigas el camino de la cruz. No sigas el camino del Evangelio. Entre más horas, a veces más problemas te vienen. ¿Quiénes han experimentado prueba tras prueba tras prueba en algunas ocasiones? A ver, levanten la mano. Seamos honestos. La deberíamos levantar casi todos. Y después el Señor nos da un refrigerio, pero también a veces una y otra. Pero bienaventurado aquel que en medio de la prueba alaba y glorifica el nombre del Señor. Dichoso, porque el que alaba a Dios en la prueba anticipa la victoria. Hemos visto en toda la Escritura que cuando los problemas se arreciaban y adoraban y alababan al Señor y la alabanza iba delante del pueblo de Israel, cuando se trataba de una guerra, lo primero que hacían era adorar y alabar al Señor. Y de hecho con alabanza y con cantos derribaron los muros de Jericó. De hecho, cuando estaba preso Pablo y Silas, adoraban, alababan y cantaban himnos al Señor. Y Dios hizo un milagro, porque como hemos dicho varias veces, la adoración y la alabanza produce milagros, las quejas no. Entonces, aunque vayamos en el camino estrecho, en el camino angosto, en el camino de la cruz, no olvidemos que el Señor está con nosotros. Hoy me pasaron dos cosas desagradables, sencillas pero desagradables. No voy a entrar en detalles. Yo dije, te alabo Señor, te bendigo Padre. No voy a perder el gozo ni la alegría porque voy a predicar tu palabra. Gracias Señor. Se quebró una cosa que no debía haberse quebrado. Se rompió otra que no debería romperse. Se raspó otra que no debía rasparse. Hoy, 3. Y dije, bendito y alabado sea tu nombre. Este mensaje es tuyo, Señor. Este mensaje es tuyo. Estás probando qué hay en mi corazón. Satanás me va a tentar a que, ay, Señor, pues si voy a predicar, Señor. Si soy tu siervo, ¿por qué me pasa eso? Bendito y alabado sea su nombre. Las cosas materiales pasan, se vuelven a hacer, se vuelven a arreglar y ya. Le dije, Señor, gracias a Dios que no fue más. Gracias, papito, te amo, te bendigo, Señor. Gloria a Dios. Bien. Ahora vamos a ver que como tampoco Satanás pudo lograr tentar a Jesús en la cruz, vamos a ver otro pasaje donde es más sutil todavía. Porque ahí alguien va a decir, pero es que ahí no aparece la palabra Satanás. Pero vamos a ver, dentro del contexto del pasaje, al leerlo se infiere que por un momento le hace dudar a Jesús en el huerto de Getsemaní. Satanás tienta a Jesús poniendo duda por momentos de morir en la forma de la crucifixión. Vamos a detectarlo en el texto. Lucas 22, 39, 46.
Luego Jesús salió y según su costumbre se fue al monte de los olivos y los discípulos lo siguieron. Al llegar al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. La tentación siempre es persistente y ya saben de dónde viene, del enemigo persistente. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas para orar. Escuche bien, analicemos bien. Dijo, fíjese pues, aquí es donde se entiende y se interpreta sin violentar el texto. Duda Jesús de ir a la cruz. Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, la cruz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En otro texto de la Escritura dice: Padre, líbrame de esta copa. Así directo, líbrame de esta copa, líbrame de la cruz, Señor. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, si al final tú dices que ahí, pues ahí. Por un momento, lo que Jesús sabía que tenía que morir en la cruz, se lo dijo a sus discípulos con anterioridad, lo dijo 3 veces, 4 veces, que moriría, sufriría en manos de los religiosos, que moriría en la cruz, pero resucitaría al tercer día. Cuando ya se acerca el momento y está orando con tanta agonía, con tanta angustia, por un momento le dice: Padre, ¿no habrá otra manera de que yo muera y de todas maneras salve a los pecadores? Es lo que le dice. Pero le dice: pero no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. En ese momento, sigamos leyendo el texto, que flaqueó un momentito, nunca pecó Jesús. En esto se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué dice? Darle fuerzas. Ah, sí, para darle fuerzas. En ese momentito que dijo: Señor, Padre, no habrá otra forma de morir. Ahora, que se haga siempre tu voluntad, Padre, pero si hay otra, si quieres, yo muero de otra forma, porque esta está un poco dura. Es lo que dice el texto. Pero entonces, ¿qué hizo Dios Padre? En el momento le envía un ángel para fortalecerlo. Sigue diciendo: en medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Cuando se levantó, ahí ya se levantó fortalecido y dijo: no, a la cruz, ahí voy, y ese momento tengo que enfrentarlo ya. Cuando se levantó de la oración, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, vencidos por la tristeza. Y les dijo: ¿por qué estáis durmiendo? Levántense y oren. ¿O por qué están durmiendo? Levántense y oren, para que no caigan en tentación. Velad y orad. Hermanos, velemos y oremos. Levantémonos, estemos atentos y oremos para no entrar en tentación. Para que no caigan en tentación. Y luego Jesús, lleno del Espíritu Santo y fortalecido por el ángel, entonces dice: aquí voy. Ha llegado el tiempo de las tinieblas y la oscuridad y aquí estoy listo. Voy, Padre. Y fue a la cruz. Y murió en la cruz. Y en la cruz derrotó definitivamente el poder total, legal, de Satanás, del mundo, del pecado y de la muerte física. No cayó en la tentación de no ir a la cruz, sino que murió en la cruz, pero también resucitó. Fue tentado de varias formas, de varias maneras, pero no cayó en pecado. Mis queridos hermanos, Adán, el primer hombre, cayó en la tentación. El postrer Adán, Jesucristo nuestro Señor, siendo Dios, se hizo hombre. Se le llama el postrer Adán.
fue tentado en todo, dice la carta a los Hebreos. El sumo sacerdote, Jesucristo, fue tentado en todo y de todas formas. Aquí solo vimos 5, pero nunca pecó. Ahora, recordemos, a Él tenemos como el sumo sacerdote y como el que intercede por nosotros y que nos dice, como le dice a Pedro, no temas, Satanás te ha pedido para zarandear, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Es lo que nos dice ahora. Aunque vengan pruebas, yo he rogado para que tú estés firmes y te sostengas. Yo estoy contigo. Mis hermanos, pero se nos pide velar y orar. Oremos y velemos. A veces las tentaciones vienen por donde menos nosotros lo pensamos. Derrotamos aquí a la tentación, al enemigo aquí, 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 y de repente, de manera inesperada, una tentación repentina y por otra forma y por otro medio. A veces hemos sido derrotados más de alguna vez en alguna tentación. Pero Dios es bueno, porque dice que Jesús se compadece de nosotros. No solo porque Él fue tentado, ¿no?, en todo, sino porque Él sabe que somos polvo, que somos débiles y frágiles. Por eso nos ha dado de su Espíritu Santo y de su poder. Y por eso nos dice, no teman, yo estoy con ustedes. Yo rogaré por ustedes, siempre intercederé por ustedes. Solo velen y oren para que no entren en tentación. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Satanás tentó a Jesús para que actuara egoístamente, usara su poder para satisfacciones personales y antes de tiempo. Satanás tentó a Jesús para actuar temerariamente y decirle de todas maneras, Dios te va a guardar con ángeles. Satanás tentó a Jesús para que ya no adorara a Dios Padre, sino a Él a cambio de el poder, las riquezas, la fama de este mundo. Satanás tentó a Jesús para que no fuera a la cruz a través de Pedro. Y Satanás en el huerto del Getsemaní, aunque no aparece su nombre, le decía, es muy dura la cruz, es muy fuerte. Entonces por un momento dice, Señor, si hay otra forma. Pero no logró derrotarlo. Y al que no logró derrotar es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro sumo sacerdote. Mis hermanos, pidámosle al Señor entonces que cuando vengan las tentaciones podamos discernir y podamos decir, escrito está, escrito está, escrito está. Pero no sea mi voluntad sino la tuya. Apártate de mí, Satanás, porque ves solo las cosas humanas del mundo y no puedes ver como las ve Dios. Señor, ayúdanos. Padre, Satanás nos tienta para desviarnos, para escuchar cosas que no debemos escuchar. Satanás tienta de manera sutil para que escuchemos enseñanzas y predicaciones equivocadas. Pero Señor, vamos a velar y a orar, a meditar en tu palabra, a conocer tu doctrina, tu enseñanza. Y sabemos que tú nos socorrerás en el momento de la debilidad. Mis hermanos, en el momento que nos sintamos tentados a enojarnos, a responder, a reaccionar, a exigir derechos, o tentados a cosas aún de faltas o pecados, en el momento pidamos auxilio. De verdad, el Señor nos va a auxiliar con su Espíritu Santo. El Señor estará con nosotros y nos socorrerá. Y saldremos
de la tentación, huiremos de la tentación y tendremos una vida victoriosa. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias porque nuestro Salvador y nuestro sumo sacerdote fue tentado en todo y no pecó. Señor, todavía le has dado permiso a Satanás por un tiempo, mientras la iglesia esté aquí en la tierra. Y probará de una manera y de otra y de otra y de otra y de distintas formas. Y por un tiempo nos dejará y aparecerá otra vez para tentarnos. Señor, que podamos estar llenos de tu Espíritu, que podamos tener discernimiento espiritual, que podamos estar rodeados de tu amor, de tu gracia, Jesucristo, del poder de tu Espíritu para decir no. Escrito está. Que hagamos las cosas correctas, de la manera correcta, en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Así sea, Señor. Y si hay alguna persona que necesita a Jesucristo, el Salvador del mundo, para que los salve de la muerte eterna, de la condenación, del dominio del pecado, del mundo, de la vieja naturaleza, con el poder que viene al creer en Jesucristo y ser salvo, diga conmigo esta oración ahí donde se encuentre. Señor Jesús, creo en ti, que tú eres el Salvador del mundo, el Rey del universo. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Te confieso como mi Señor y creo que resucitaste al tercer día. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará.